capítulo 7 de Jeremías Oh, yes. tiene 34 versículos y vamos a decir que ahora las profecías de los capítulos 7 al 10 vamos a ver que fueron entregadas después que la ley del Señor había sido descubierta en el templo durante el tiempo de limpieza dispuesto por el joven rey Josías. Este rey estaba muy preocupado por su pueblo, lo cual reveló que él, como joven, tenía una relación personal con Dios. El rey y Jeremías, en este caso el rey Josías, tenían aproximadamente la misma edad, eran ambos entusiastas creyentes en Dios y probablemente también eran conocidos, podrían haber sido hasta amigos. El sacerdote Hilcías, que era evidente el padre de Jeremías, fue el que encontró el libro de la ley del Señor limpiando el templo. El templo fue limpiado y recuperado para su uso, lo cual fue, por supuesto, un gran acontecimiento. Entonces Jeremías se situó en la puerta de la casa del Señor y comienza a profetizar. Y vamos a ir viendo qué es lo que va a profetizar en este capítulo Jeremías. Alejandro, capítulo 7 del versículo 1 al 4. Amén. Capítulo 7 de Jeremías, del 1 al 4 dice así. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Yahweh toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y si no opriméis al extranjero, Era hasta el 4 hasta nomás. el 4 más, perdón, lo vuelvo a repetir. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Amén, gracias. Entusiasme. Sí, del versículo 1 al 4. Entonces vemos acá que el templo había sido reparado y el libro de la ley había sido encontrado. Amén. La gente estaba regresando al templo en tropel. Pero una cosa es regresar al templo y el otro es regresar a Yahweh, Así es. a Jehová de los ejércitos. Es distinto, porque yo puedo ir a la iglesia todos los días, pero mi corazón puede estar muy lejos del Señor. Así es. Y esto es lo que estaba pasando. Ir nuevamente al templo era considerado una actitud popular, o sea, estaba siendo una moda dentro del pueblo y estaban hablando de retornar a Dios, pero era un retorno falso. Eterno. Exactamente, solamente de boca hacia afuera. Fue evidente que aunque estaban asistiendo al templo y regresando a la adoración en el templo, no había un verdadero cambio en sus vidas. Aún estaban viviendo como cuando estaban adorando a los ídolos. En esta ocasión, su cambio solo era una reforma exterior. Llegaría el tiempo en que su cambio fuera más real. Pero en este momento, cuando está hablando aquí en estos primeros 4 versículos Jeremías, solo se trata de un movimiento superficial. El problema fue que no estaban cambiando su forma de vida. Continuaron viviendo tal como habían vivido hasta ese momento. Las palabras del profeta no se referían concretamente a los 10 mandamientos, sino a todas las instrucciones que el Señor les había dado después de los 10 mandamientos, o sea, todo lo que se encontraba en la Torá. Cuando hablamos de Torá, hablamos aquí en Jeremías, cuando hablamos en Jeremías, vamos a estudiar todos los capítulos de Jeremías, y cuando yo mencione la Torá en estos pasajes,
vamos a estar hablando que Jeremías los estaba llamando a estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, ¿ya? Pero Torá nosotros ya sabemos y entendemos que Torá en hebreo significa instrucción, y nosotros la instrucción de Dios la tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Amén. Entonces, Jeremías lo estaba llamando a estudiar la escritura. Las instrucciones que encontramos en Éxodo del capítulo 21 al 23, que se aplicaban a la vida diaria de Israel, a las relaciones personales entre ellos. Aquí habían instrucciones que ellos estaban deliberadamente pasando a llevar. Recuerden que en este tiempo que Jeremías le está hablando al pueblo de Judá, de Jerusalén, ellos no es que no conocieran la escritura, ellos se habían revelado, o sea, se habían realmente vuelto en contra de lo que Dios les había indicado, establecido a través de los libros que escribió Moisés. Miren, vamos solamente para muestra de un botón. Éxodo capítulo 21. Del versículo 1 al 11, Alejandro. Éxodo capítulo 21, para muestra de un botón, ¿cierto? Del 1 al 11. Pero solamente del 1 al 11. Ok. Amén. Estas son las leyes que le propondrás. Le está hablando Yahweh a Moisés, ¿cierto? Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, o sea, le hará un hoyito en la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. 9. Mas si la hubiere desposado, con su hijo hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, aquí toda esta instrucción, para muestra de un botón, ¿sí? Toda esta instrucción que Dios le había dado al pueblo en relación a cómo debían tratar a los esclavos, ¿sí? La estaban traspasando. ¿La estaban traspasando en qué medida? En que, por ejemplo, el versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hace unos días atrás, en otra lección, hablamos del Shemitah? Sí. O de los 7, cuando se cumplen 7 Shemitah y se celebra al año siguiente el año de jubileo, o sea, 7 Shemitah quiere decir que se han cumplido 7 años, 7 veces, o sea, han pasado 49 años, y al año 50 se llama jubileo, por eso viene el término jubilación. Y aquí, cuando está hablando aquí, es un año Shemitah, vale decir, en el versículo 2 dice, 6 años servirá, mas al próximo año, o sea, en el año 7, saldrá libre.
es un año Shemitah, es un año de libertad, cuando es un esclavo hebreo. Por lo tanto, ellos no podían seguir teniendo esclavo a sus primos, a sus parientes, a sus vecinos por 50 años. Ellos tenían que, si lo tomaban por esclavo, solamente tener los 6 años a su servicio y el 7º año devolverles la libertad. ¿Me hago entender, cierto? Sí. Y eso es lo que no estaban cumpliendo aquí. Y es parte de lo que Jeremías les dice. Oigan, ustedes realmente no están haciendo nada de lo que la instrucción de Dios les fue entregada. Amén. Sigamos. Alejandrita, por favor. Jeremías capítulo 7, del versículo 5 al 10. No te desmuteaste. Ahí sí, ahora sí. Ya, dice así. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, si en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, incesando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis, pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Amén. Amén. Miren, aquí vemos algo súper importante en estos versículos. En las personas había un convencimiento de que habían cumplido con Dios, pero no había un convertimiento. Y esto es lo que sucede hoy en muchas personas que se dicen creyentes. Piensan que porque pasaron al altar en alguna oportunidad, lloraron un poco porque se sintieron mal o tocados por la música, ellos ya están listos para ser salvos y siguen haciendo su vida tal cual era hasta ese día. Y no es así. El convertimiento es un arrepentimiento genuino. Es volver de verdad compungido de corazón delante de las plantas de nuestro Señor, arrepentidos por lo mal que lo hicimos. Y en ese minuto decirle al Señor: ayúdame a que nunca más te falle a ti. El pecar, lo dice claramente Pablo. ¿Qué pues? Porque estamos en la gracia, ¿vamos a pecar deliberadamente? De ninguna manera. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Estaban abusando de la gracia del Señor. Y vemos aquí que ellos pensaban que por cumplir con las ofrendas, por guardar el día de reposo, estaban ya listos para el cielo, por decirlo de alguna manera coloquial. Pero no era así, porque en realidad sus vidas seguían en la misma condición de idolatría y paganismo frente a Yahweh. Sí, y de hecho en el 4 que leímos, ¿verdad? Decía: no fiéis en palabras mentiras siendo el templo de Jehová. O sea, estamos en el templo, vamos al templo, somos del templo. O sea, todo un tema religioso. Eso es lo que está diciendo ahí en el 4. Y es tan bueno el Padre que a través del profeta le está dando la oportunidad y la salida, porque mira lo que dice el 6. Perdón, el 5. El 6 y el 7. Claro, dice el 5. Le está dando el camino al Padre ahí a través del profeta. Pero si mejorarais
cumplierais cumplidamente vuestros caminos, o sea, la Torá, las instrucciones, y vuestras obras, sus acciones, y con verdad hicierais justicia entre los hombres y su prójimo, ¿verdad? Y aquí le está diciendo lo que estaban haciendo mal, y no oprimierais al extranjero, o sea, estaban oprimiendo al extranjero, ¿verdad? Le va diciendo ahí lo que no tienen que hacer para alcanzar bendición, pero ni aún así escuchaban. Mira. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que había un movimiento solamente, como decía Alejandro, religioso, solamente externo, de apariencias. Así es. Pero los resultados estaban a la vista de las personas porque muchos confundieron el crecimiento numérico con el crecimiento y desarrollo espiritual. Y no es lo que pasa hoy día. Exactamente. Si lo bajamos, como les digo yo, a nuestra realidad, no hay muchas congregaciones que creen porque son miles de miles, son totalmente espirituales, y no es así, no es así. La espiritualidad no se mide por actos religiosos, no se mide por la numerosidad de gente. La espiritualidad se mide por los frutos Así es. que hay en mi vida, porque realmente me he arrepentido, y esos frutos, como dice la Escritura, frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, no es el número, sino que la calidad del creyente. Puede haber en Estados Unidos, en Europa, en todos esos grandes países, ¿verdad? Iglesias de miles, todos con vehículos ya, con cadenas de oro, con todo lo que promueven también a través de la prosperidad, ¿cierto? Malentendida. Pero resulta que hay una congregación de 10 personas, de 20, metida en la selva, donde tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a adorar al Padre en una choza humilde. Pero el corazón de ellos encendidos por alabar y agradar con sus vidas y dando frutos, ¿verdad?, al Padre. Así que hay que tener ojo. Por eso el Señor dice que Él mira nuestro corazón. Exacto. ¿Cierto? Sí, Nuestro po. corazón. No lo que tenemos. ¿Con qué actitud Exacto. yo alabo al Señor? Porque miren, puede ser que estemos cansados, puede ser que estemos agotados, Un poco puede que complicado. estemos un poco complicados, puede ser que estemos tristes, puede ser que alguna situación nos tenga un poco ansiosos, pero ¿cómo está nuestro corazón? Amén. Seguro en Él. Seguro, Aleluya. esperanzado en Él, Amén. anclado en sus promesas y confiando en que la voluntad de Dios para mí y para los míos es buena, agradable y perfecta. Y les vuelvo a decir, van a haber ocasiones en que no vamos a entender la voluntad de Dios. Y aún en esos momentos en que no entendemos la voluntad de Dios, yo sigo creyendo que Él es bueno para mí y que su palabra es viva y eficaz y su palabra me fortalece. ¿Y qué pasa aquí con Jeremías? Jeremías se queja. ¿Por qué? Porque él está hablando de que ya tienen una base escritural. Quizás se habían olvidado de lo que era, de lo que decía, pero aquí ya la habían encontrado. Sí, po. Ya la tenían nuevamente. Y Jeremías le está hablando de retornar a la instrucción, de retornar, al libro de la ley, a la Torá, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, especialmente el libro de Deuteronomio. De acuerdo con Moisés, Deuteronomio 36, les habla de la circuncisión del corazón, de esa circuncisión que ellos tenían externamente, pero que se habían vuelto tercos y no habían entendido que habían sido apartados para Dios a través de ese pacto, sino que ahora le está diciendo, no sean más tercos, sino que pidan al Espíritu Santo, circuncide su corazón,
que realmente su corazón de piedra sea cambiado en un corazón de carne. Y requiere esta circuncisión cortar la rebeldía y las actitudes obstinadas respecto a Yahweh y de su palabra. Mire, y esto también es para nosotros. Hoy día el Señor nos dice que cortemos con ese de repente que nos da el yo hago lo que quiero La chiripioica. o pero es que yo lo entiendo a mi manera. No, si no es a nuestra manera. Es a la manera que dice la Escritura. Amén. Me guste a mí o no me guste. Ah, sí. Si yo estoy bajo la autoridad del Señor, debo someterme a lo que dice su palabra. Porque, ¿qué dice su palabra? Que Él viene a nuestra vida y sus pensamientos, los pensamientos de Dios, son de bien para nosotros. Él no quiere nuestro mal, Él quiere nuestro bien. Y si algo nos está diciendo que debemos quitar de nuestra vida, es porque nos está haciendo daño. Así es. No porque nos está haciendo bien, sino porque nos está haciendo daño. ¿Y qué pasa aquí? Jerusalén y Judá insistían en la rebeldía, insistían en irse en contra de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. María, ¿lo puedes leer del capítulo 7 de Jeremías, por favor? Amén. Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derraméis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Aquí vamos a tomar un tema que hoy día también se está dando. Aquí el tema de la emigración sin fronteras. ¿Por qué? Porque están oprimiendo países para que la gente salga a otros países y en estos otros países no están las condiciones para tener a esos extranjeros con una vida digna, sino que al contrario, vienen a ser más oprimidos y a vivir de una manera más indigna en la que estaban anteriormente. Y lamentablemente se produce un círculo vicioso, porque las personas, no todas, reaccionan ante la presión de una buena manera y son resilientes. Muchos de ellos, sus principios son quebrados y al final terminan siendo delincuentes en un país extranjero. Entonces, vemos acá que también hay gente que realmente no se ocupa ni de los huérfanos ni de las viudas. Y hoy día lo podemos ver, hay muchos hijos que se han olvidado de sus padres, de su padre o de su madre que han quedado viudos. O sea, que el Estado se haga cargo y ellos se han olvidado de sus hijos. Hay situaciones que uno podría decir, aquí hay un pero en la gran mayoría, en nuestro país viene de una larga data de gente de familias. Y hay muchos hoy día, no nos dan las cuentas del Senama, pero hay muchos abuelos abandonados. Realmente en asilos, pero abandonados. Los hijos los fueron a tirar, por decirlo de una manera coloquial, en un asilo, porque no lo visitan, no se preocupan si él tiene lo suficiente para poder solventar sus gastos, sus necesidades del mes, sino que lo dejaron ahí olvidado. Y aquí también está pasando esto. Jerusalén y Judá se está olvidando de estas cosas. Y lo más terrible, está abortando. Las mujeres de Jerusalén y de Judá estaban derramando sangre inocente.
no solamente víctimas de un asalto o violencia, sino que aquí estaban abortando y sus hijos los estaban ofreciendo además a los ídolos. Así es. Sus niños pequeños los estaban ofreciendo a los ídolos. ¿Y no es lo que hoy día se está pidiendo? Libertad total para que tengas libertad de matar inocente. La verdad es que para evitar esto es una responsabilidad antes de llegar a gestar a un ser que no pidió venir. Porque realmente el abortar delante del Señor es un pecado que Él detesta, que abomina. Y vamos viendo que aquí es una radiografía clara de lo que hoy día está pasando en el mundo. Y vemos que la gente no está mirando al Señor, y aquí el Padre nuevamente. Si hablamos de que la gracia solamente vino o habla de gracia en el Nuevo Testamento, sí, po. creo que quienes digan eso, está aquí, se los deja el Antiguo Testamento totalmente echado por tierra. Porque aquí vemos la gracia del Señor. Siempre existió. Exactamente desde el principio, desde cuando Adán y Eva son echados del jardín del Edén, ha existido siempre la gracia de Dios sobre sus hijos. Y mire, aquí les está diciendo en el 7, os haré, si ustedes, en el 5 y en el 6 le está diciendo, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes mejoran sus caminos, si ustedes se vuelven a la instrucción, si ustedes dejan estos pecados, en el 7 les dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. O sea, le está diciendo, yo los voy a perdonar y no los voy a sacar de acá. Pero aún así, el pueblo persiste en seguir adelante con su rebeldía. Vamos a ver, Zulemita, Danielita, cualquiera de ustedes, por favor, capítulo 7 de Jeremías, del versículo 11 al 15. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él, por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Amén. La violación abierta y extendida de los 6 últimos mandamientos del Decálogo era la consecuencia de haber pisoteado los primeros 4 anteriormente. Exactamente. Cuando nosotros hablamos del Decálogo, hablamos de los 10 mandamientos. Y los 4 primeros nos hablan acerca de la adoración, de la reverencia y el temor que tenemos que tener a nuestro Dios, a Yahweh. Y por no haber obedecido los 4 primeros, estaban pisoteando los 6 que seguían. Exactamente, si no eran capaces, ¿cierto?, de obedecer los 4 primeros mandamientos, las 4 primeras instrucciones del Decálogo, siendo que era Yahweh, a Dios, los demás menos, pues si era en relación con sus
coterráneos con el prójimo, po. Si no eran capaces de obedecer a Yahweh, menos iban a cumplir con las personas, con sus prójimos. Entonces, ¿qué pasaba? La idolatría había llegado a ser un mal nacional. Los derechos de los pobres fueron quebrantados, el egoísmo cerró las puertas de la compasión por los desafortunados. Las dos tablas de la ley de Yahweh están estrechamente vinculadas. Jesús afirmó lo mismo que Jeremías le está diciendo aquí en el versículo 11. Alejandro, 7:11 7:11. dice así: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Jesús les dijo y les hizo esa misma reconvención a los fariseos y a la gente que estaba en el templo, los cambistas. Vamos a Marcos 11:17. El delegado de la familia Bello Chávez, por favor. Marcos 11:17. ¿Quién es un grupo que dice ahí familia? ¿Será la familia Iturra? ¿No estoy equivocado? El que dice familia. Gracias. Somos nosotros. Ah, La Leti y la Gilda. Gilda. Ah, Ya, ok. Gilda. El otro celular se echó a perder, no se cortaba. Ya, Ah, Gilda. ya. Amén. Bien. Entonces, Marcos 11:17. Amén. Si lo tiene, lo lee. Amén. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? ¿Se dan cuenta que la misma reconvención que Jeremías le está diciendo a la gente, el Señor Jesús se lo dice en su tiempo y ya habían pasado hartos años? Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Y mire, aquí hay algo importante también. Vamos a ver por qué les dice Silo. ¿Qué es lo que había pasado en Silo? Vamos todos a Salmo 78, Dati, del 56 al 60. ¿Qué es lo que había pasado en Silo? ¿Del? Salmo 78, del 56 al 60. Amén. Dice, pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios lo oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. ¿Y qué es lo que vino? Destrucción a ese templo. Recuerden que cuando Jesús vino en la tierra y le dice a los que están, a los cambistas que están ahí, le dice, ustedes han convertido el templo en cueva de ladrones, era el segundo templo. Porque el primero, en este que habla de Silo, era el primero. Y ese templo había sido totalmente destruido. Vamos a ver que el amor fraternal entre los creyentes era la evidencia de la obediencia a su palabra, haciendo su obra en el creyente la dimensión vertical del amor. Miren, voy a hacer, no se nota nada. A ver, ¿querés que ocupe la pizarra? Ya, ocupa la pizarra para, miren, vamos a, ahí. ¿Logran ver lo que dibujé? Sí. Es una cruz, ¿ya? La dimensión vertical es la relación que yo tengo con Yahweh. Y la relación horizontal es la relación que yo tengo con mi prójimo. El amor de Dios va en dos sentidos, vertical y horizontal. Cuando su amor
se hace una realidad en nosotros y nosotros conocemos el amor de Dios, amamos a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que tenemos, relación vertical, y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, relación horizontal. ¿Y quién es el amor verdadero? Yahshua. ¿No fue él quien murió en una cruz Amén. para demostrar lo realmente que significa el amor, que es entregarse por el otro? Sí, po. En Yahshua, en ese amor, primero ama al Padre siendo obediente a la misión por la cual había venido. ¿Y cuál era la misión? Mostrar el amor de Dios, ¿cierto? A los hombres. A los hombres. Amén. Alejandrita, busca por favor Juan 13, del 34 al 35. Iris, primera de Juan 4, 16. Vamos a ver aquí qué nos habla la Escritura acerca del amor. Alejandra, Juan 13, del 34 al 35. E Iris, primera de Juan 4, 16. Amén. Alejandra. Ya. Dice, espérame un poquito que quiero estar segura. ¿Sí? 13, ¿cierto? Sí, Juan 13, versículos 34 y 35. En el capítulo anterior. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Amén. Entonces, esa es la dimensión horizontal. Iris, por favor. Primera de Juan 4, 16. Hola. Hola. Aquí, 4:16 ya. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Esa entonces es la relación vertical con nuestro Dios. Por lo tanto, Yahweh y Yahshua, Dios y Jesucristo, son uno. En hebreo la palabra unidad es ejad. Jesucristo es la forma visible de Yahweh nuestro Dios. Por lo tanto, Él nos manda también a nosotros, sus hijos, a estar en unidad. Por eso Yahshua no es un ser creado, no es un ángel. Por eso la Escritura dice que Él es desde antes de la fundación del mundo. Porque Yahshua es Yahweh. Amén. Sigamos entonces. María, del versículo 21 al 23, María, de Jeremías capítulo 7, 21 al 23, María, del 23 al 26, Alejandra, los voy a ir, y del 27 al 29, no sé si Marjorie va a poder leer. Dedito arriba. Dedito arriba. No. No, ya, ok. Entonces, Abigail, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer del 27 al 29? Sí. Ya, amén. Listo, entonces. María del 21 al 23, Alejandra del 23 al 26 y la Abi del 27 al 29 del capítulo 7 de Jeremías. Amén. Sigamos con la lectura. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas
el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Amén. ¿Hasta dónde era? Hasta ahí. ¿Hasta por ahí? Hasta ahí. Alejandra, del 24 al 26, por favor. Ya, dice así. ¿Del 23 o del 24? Del 24. Oh, noté mal. Ya. Del 24 al 26. Dice así. Y no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Su oído sí, amén? ¿Sí? Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Amén. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Amén. Vaya. Amén. Aviguita, por favor. 27 al 29. Esta cosa, ya. Del 27 al 29 dice, Amén. diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido. Ya no se escuchan sus labios. Rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Amén. Y esto es lo mismo que va a suceder en estos tiempos. Así es. Esta generación que no quiere No escucha. escuchar al Dios de Israel a través, en este tiempo no tiene, quizás ninguno de nosotros tiene el título de profeta, pero sí estamos proclamando el mensaje del Señor, y dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en escuchar. Yo lo que veo en estos versículos también de lo que acaba de Abigail, si ustedes lo ven con detalle, es que él sabe la respuesta del pueblo. Él es Yahweh, él es Dios, él sabe todo, conoce todo, ¿verdad? Él es atemporal, él ve el pasado, el presente y el futuro en una pura línea, porque él es el creador, él es Yahweh. Y aún así, sabiendo que la respuesta del pueblo es negativa, igual él le dice a través del profeta, cambien, hagan esto. Yo no sé qué Dios más amoroso podríamos tener que, sabiendo que nuestra respuesta va a ser negativa, da la oportunidad, ¿verdad? Para que nos arrepintamos. Para que alguien se arrepienta. Yo de verdad que Mira. encuentro el amor, la gracia de él, pero de una manera sobreabundante. Sigamos viendo la acción para el profeta, que implicaba total obediencia y una generación desechada por la terquedad de corazón. Le dice al profeta, no al pueblo. Ya en el versículo 29, la orden es para el profeta. Le dice, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. O sea, le está diciendo al profeta, haz un acto donde todo Jerusalén y donde todo Judá vean que yo corto toda relación con ellos. Y vamos viendo que Judá se había olvidado de la misericordia de Yahweh, se habían olvidado Israel, se había olvidado Jerusalén, que él les había sacado a todos con mano poderosa de Egipto, y se habían vuelto a esclavizar al pecado. Tanto en los tiempos de Jeremías como en los nuestros, el asunto crítico de la fe no es el ateísmo, sino la idolatría. Donde está tu corazón, va a estar tu tiempo, va a estar tus deseos, van a estar tus anhelos. Y el problema de esta generación también en la cual estamos viviendo es la idolatría.
La gente, su corazón está puesta en el dinero, en el trabajo. Muchos tienen un altar del miedo. Ojo con eso. Su idolatría hoy día es el miedo, El temor. Ajá. el vivir asustados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera de nuestras vidas todo temor. Amén. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y lo que haya de suceder va a pasar porque estaba dentro de Así la es. buena voluntad del Señor. Amén. Y no tenemos por qué rendirle culto al miedo. Hermano, en el nombre de Yahshua, todo miedo salga de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del enemigo. Él vino a infundir miedo, él vino a infundir malas noticias, él vino a poner incertidumbre en las vidas de las personas. Pero nosotros hoy día, nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo. Nosotros hoy día estamos bajo las órdenes del general de los ejércitos de Yahweh, de Yahshua nuestro Señor. Por lo tanto, no podemos temer, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Por lo tanto, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos debemos temer de lo que vendrá, sino que nuestra fe, nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Yahweh de los ejércitos. El llamado no es ser imprudente, No. es ser valiente. Así es. ¿Ah? A nadie acá se le está diciendo no haga esto, no. Sea prudente en el Señor, cuídese, ¿verdad? Pero eche el temor afuera. Vienen pestes que van a arrasar con la gente, hermanos. Vienen pestes que van a arrasar por millones, no de a granito como ahora, por millones de a una. Por millones. Y el Padre dice que a los suyos los tiene, ¿verdad? Guardado en su mano. ¿Eso está diciendo que a lo mejor no nos va a afectar? No, puede que nos afecte, pero aún así estamos guardados en su mano. Amén. Aún así, aún si algo nos afectara, nosotros ya estamos guardados en su mano. Eso es lo que tenemos que entender y echar el miedo atrás, afuera. No estamos, ¿cierto?, ajenos de resfriarnos, de que nos alcance algún bicharraco, porque si es así, es por la voluntad soberana de Él. En Él está la vida, está la muerte en sus manos, está la salud y la enfermedad. Eso dice la Escritura. Lo que tenemos que tener claro que nosotros, en las circunstancias que estemos, somos de Él, le pertenecemos. Y aún así, aunque nos visitara la muerte, estamos guardados en su mano. Amén. En los días de Jeremías la Aleluya. tentación era de parte de los dioses de Babilonia. En nuestros días, una tentación comparable es la que ejerce el consumismo. Y eso es lo que está afectando a la gente alrededor. Tiene un celular, pero no quiere el celular que tiene 3 cámaras, que tiene, no sé, que habla inteligente, que uno Que te baila. le Que te dice baila. todas las cosas y opera. Hermano, tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos. Ahora, si tenemos la posibilidad Amén. de mejorar nuestra condición Amén. sin encalillarnos, sin vivir de prestado, sin vivir afligidos porque no nos alcanza el dinero para pagar la cuota a fin de mes, y estamos con holgura y lo puede hacer, Bien, po. hágalo, bien. Pero si lo que quiere hacer para mejorar le va a traer un problema, bien nos dice el Señor que tenemos que sacar cuenta y que si algo nos va a traer tristeza, dolor y peleas, mejor no lo hagamos. Mejor no lo hagamos. Tenemos que ser prudentes aún en estos tiempos. Y aquí vemos que el pueblo
ignora, rechaza, desconoce, transgrede la ley y la idolatría se sentó en los corazones de estos habitantes de Jerusalén y de Judá. Miren, y es lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Apocalipsis 14, del 6 al 7. Danielita Roset, por favor. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y ya estamos casi terminando, nos faltan 4 versículos para terminar y ya estamos. Amén. Oh, ¿qué pasa? Rápido, Laura. Apocalipsis 14, del 6 al 7. Danielita, por favor. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda la nación, raza, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Amén. Mire, aquí hay algo importante y maravilloso. El que está predicando el evangelio eterno no son las personas, es un ángel. Así Y es. va a ser en el último tiempo, porque la escritura dice que el evangelio va a ser predicado en todas partes y va a ser anunciado a todos, a toda la humanidad. Nadie va a poder decir: a mí no me dijeron. Y aquí el ángel les está advirtiendo: adoren a Dios, teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, esta es la última oportunidad que tienen. Es lo mismo que Jeremías le está diciendo en este capítulo a Jerusalén y a Judá. O sea, tienen una oportunidad de arrepentirse, pero se tienen que volver de corazón al Señor, sacar esa falsedad de servicio diciendo: ah, no, si yo pago la ofrenda, si yo entrego los diezmos, si yo digo, yo voy a la iglesia, yo hago esto otro. Y solamente es una apariencia externa, pero su corazón está lejos de honrar al Señor. Y lo que el Señor quiere no son esas cosas externas. Lo que el Señor quiere es que realmente de corazón le honremos a Él y que con nuestras acciones realmente le temamos a Él, le reverenciemos. Y vamos terminando. Versículos 30 al 34. Alejandro, por favor. Jeremías 7, del 30 al 34. Dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahweh. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Terrible. Y han edificado los lugares de ellos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Yahweh, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien la espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Como yo les decía a mis hijos cuando eran pequeños, buenas acciones, buenas consecuencias. Malas actitudes, malas acciones, malas consecuencias. Y ellos sabían que la mala consecuencia Cuchara de palo. Claro, Sí. era una advertencia de 3, un semáforo que tenía, yo les dibujé un semáforo y les ponía el verde, el amarillo y el rojo. Y ellos sabían que la primera advertencia podían pasarla. La segunda advertencia ya tenían que estar alerta. Y la tercera advertencia había un frasquito que tenía 3 cucharas de palo y que tenían la cuchara de palo su nombre cada una. Sí. Y era un cucharazo de palo en el traste porque las malas actitudes,
Las malas acciones traen malas consecuencias. Y créame que se usaron. Se usaron. Sí, se usaron. Y una de las anécdotas es que una de las cucharas de palo, no les voy a decir de quién, la encontré botada en la basura. Así. Hecha tira en la basura. Yo puedo decir algo cortito nomás. La Amandita, en el año y medio nomás, no voy a decir a quién le tocó, por respeto, al año y medio la Amandita vio, ella fue testigo de 3 cucharazos de palo también. O 3 correazos, creo que fue. ¿Y por qué? Mira ahí. No, te echáis al agua solo. Dije que no le iba a decir. Pero me estáis mirando. No, jamás te miré si los hermanos no saben que está ahí al lado mío. Entonces, en el versículo 34 vemos que el Señor con amor les está advirtiendo a través de Jeremías a Jerusalén, a Judá, de esta situación. Pero en realidad no quieren obedecer, siguen con sus malas acciones, siguen con sus malas actitudes, siguen siendo rebeldes, siguen siendo respondones a lo que el Señor les está diciendo, siguen siendo tercos a las advertencias que Jeremías les dice, y en el 34 le dice, porque la tierra, y les indica el juicio que va a ser desolada, se va a acabar para ustedes el gozo y la voz de alegría, se van a cesar las fiestas entre ustedes, porque ahora vendrá mi mano a hacer justicia. Amén. Y vemos que la idolatría cegó los corazones de ellos, la maldad en sus rituales no Eso, tenían parangón, y hoy no pasa lo mismo. Las personas hipnotizadas, hechizadas por movimientos progresistas, realizan actos vergonzosos y crueles en su afán de agradarse a sí mismo o en un afán de exigir los derechos. ¿No fue en el año 2019, cuando se hizo el estallido social en nuestro país, que muchos grupos satanistas hicieron, en medio de las protestas, hicieron ritos para traer destrucción y violencia a nuestro país? Esas cosas pasaron, hermano, y no son fantasía. Así como existe el bien, también existe el mal. Y hoy día muchos están pidiendo que venga destrucción a los países. Y a través de estos hechizos, de estos encantamientos, muchas personas han caído en violencia, en inmoralidades que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y vemos acá que la fuente del corazón es lo que el Señor les está diciendo, debe ser purificado en Jerusalén y en Judá. Debe el hombre ser transformado por su palabra. El cambio que Cristo opera en el hombre se traduce, se manifiesta en una nueva vida, y este cambio lo realiza el Espíritu Santo. La razón de por qué algunos creyentes no gozan de una experiencia victoriosa en Cristo y encuentran que el camino es difícil es porque intentan conectarse por sus propios medios con Cristo, mientras que por otra parte continúan acariciando los pecados y la idolatría. Y con esto vamos a terminar. Alejandro, Romanos capítulo 8, del versículo 6 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Romanos capitulum. Esto lo puedo decir en latín, una vez lo leí en latín, ¿cierto, Eva? Una primera predicación que me invitó mi suegro, me acuerdo. Me dijo, Alejandro, te toca predicar. Yo fui y dije, abramos nuestra Biblia en Romanum capitulum circulum. Ahí quedó la predicación. Ya, Romano 8. Del 6 al 8. Del 6 al 8 dice así. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Amén. Por lo tanto, en esta tarde, la Amén. invitación del estudio del capítulo 7 de Jeremías es una verdadera relación con el Señor. Se hace a través de un corazón arrepentido y sometido a la autoridad de nuestro Dios. Él Amén. ve nuestros corazones, no lo que Amén. somos anteriormente, eso no le interesa. Le interesa nuestro Nuestro corazón. corazón. Amén.